Centro Gatea. Hablamos sobre autismo y sobre la vida. Todos somos únicos e irrepetibles. En cada episodio lo descubrimos. Con el patrocinio de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Saludos gateadores, gracias por acompañarnos otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación e información. ¡Vamos a gatear! Pues sed bienvenidos todos, oyentes del podcast y telespectadores en nuestro canal de YouTube. Es un placer ponernos delante de los micrófonos y de las cámaras un jueves más para contaros todo lo que concierne al mundo del autismo, porque sabemos que os gusta y porque os interesa y porque además a nosotros nos encanta. Así que muchísimas gracias por escucharnos y por vernos. Y también gracias, como hacemos todos los programas, a la Universidad Francisco de Vitoria. Por cierto, que en relación a la Universidad Francisco de Vitoria, vamos a realizar una serie de programas con los testimonios de alumnos de esta universidad amiga sobre los podcasts de Gatea que realizamos. Ellos quieren resaltar lo que más les gusta, lo que más les interesa o sorprende sobre cada uno de nuestros programas. Y queremos que vosotros, queridos oyentes, seáis partícipes de sus impresiones. Pero antes de escucharlos, recibid un saludo de Pablo Barón en las cámaras, de Claudio García en las redes sociales, de Marta Rodríguez en la coordinación y hablándoos Raúl Alonso. Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en la práctica 4 y si llegaste hasta aquí es que has leído las orientaciones y pautas para trabajar con esta anteúltima práctica de la asignatura Alumnos con Necesidades de Apoyo Educativo. Como bien venimos trabajando, el TEA nos sumerge en un universo de prácticas, pautas, experiencias y profesionales que tratan de construir camino para promover la inclusión. Hasta aquí la propuesta que te hacía era conocer un poco más las prácticas que se hacen desde Gatea para reconocer cuáles son las temáticas que hoy movilizan a quienes acompañan a niños, adolescentes y adultos con autismo. Es importante que donde dice título del podcast dejes tu nombre y pongas un título a tu audio que no sea el mismo que escuchaste en Gatea, sino que sea interesante, atractivo y que invite a tus compañeros a poder escucharte. Te invito a hacer algo diferente, personal, que tenga tu propia marca o estilo y que nos permita a todos seguir socializando conocimientos, experiencias para aprender acerca del TEA. Hola chicos, ¿qué tal? Feliz domingo. Hoy me toca hablar sobre el vídeo 126 que se titula Hablemos de autismo y sexualidad con el sexólogo Carlos de la Cruz y en específico hablan sobre las conductas inapropiadas. Me pareció fascinante este podcast y la verdad está Carlos y luego el otro host y Marta Rodríguez. Una breve conversación de media hora y he aprendido un montón, la verdad. Ya que Carlos empieza el podcast comentando realmente qué es una conducta sexual inadecuada. Entonces dice algo muy general y es pues las que no están socialmente aceptadas, como por ejemplo tocamientos, aproximaciones, la masturbación en público, conductas que suelen suceder en la intimidad pero que pasan en un ambiente social no aceptado. Carlos tiene un enfoque que me pareció bastante interesante, ya que dice que los problemas de una conducta inadecuada no tienen como una solución única. ¿Sabes? Los pacientes con TEA o los padres de los pacientes con TEA que se le acercan a él pidiéndole como una solución de mira, mi hijo se está masturbando en el metro, ¿qué hago? Pues él dice como, nosotros no atendemos simplemente la conducta de la masturbación, sino a la persona que se masturba. Entonces esto es un tema que y lo cito, que dice, con brocha gorda no se soluciona nada. Hay que ir al pincel, hay que ir al conjunto de cada área social la área social del paciente con TEA, su parte afectiva, la escolarización, muchos factores que aquí
intervienen. Y da unos, o sea, dice, cuando a mí me llegan este tipo de casos, yo digo, primero hay que irse a los deberes, y hay cierto tipo de deberes, por ejemplo, como ver si el niño fue educado sobre la sexualidad en la casa y el cole, o que si hay consideración sobre su cuerpo, si le fue educado que no está bien o sea, su cuerpo, perdón, es un templo, que no está bien que otras personas que no sean sus cuidadores o su figura de apoyo o sus padres lo vean desnudo, como que realmente que tenga consideración que a su cuerpo desnudo nadie le ve, y la importancia de eso y la importancia de la intimidad. Luego la importancia de darles también un espacio de intimidad. Como este trastorno en específico siempre están con figuras de apoyo y entonces no hay intimidad, siempre la puerta está abierta, por ejemplo, entonces como que también prestarles ese lugar de intimidad. Y sobre todo hizo mucho hincapié sobre la importancia de no a la sobreprotección, ya que si tu hijo tú le escoges la camiseta que va a usar, ¿cómo vas a pretender que le escoja a quien bese? Entonces eso es un tema pues complicado. Luego lo vinculé muchísimo con los temas que hemos visto en clase, ya que sea, para abarcar y para intervenir en estos problemas es primero explicarles como que el lugar adecuado para la intimidad. Entonces esto se puede hacer a base de pictogramas y trabajando en su sistema de comunicación. Entonces trabajar en el sistema de comunicación que le sirva más al paciente, ya sea pictogramas u otro. Y luego también la toma el control de impulsos, la importancia y ser muy consciente que su área en el sistema neuronal de funciones ejecutivas no funciona igual, o sea, no hay una alteración. Entonces, prácticamente trabajar muchísimo el control de impulsos, ya que no es que lo hagan a propósito, pero cuando hay una estimulación, una excitación, ellos van a hacerlo sin verle un mal. O sea, es simplemente lo que nos explicaban en clase, pues lo siento y lo hago. O sea, no hay razonamiento allí, entonces trabajar mucho esa parte con ellos. Yo creo que este material justo por eso, o sea, es súper importante que los psicólogos, los sexólogos y los educadores lo escuchen, ya que no es un ¿qué hago cuando una persona con TEA se comporta a nivel sexual de manera inadecuada, sino es que ¿qué hacemos? Es un trabajo que tenemos que hacer todos los que están en la vida de este paciente, y se lo recomendaría, o sea, ya que creo que esta psicoeducación, y a mí en específico me ayudó muchísimo a no escandalizarme, sino más bien cuando hay una persona que padece de este trastorno y manifiesta una conducta así, decir, hay muchísimo más detrás. Entonces va a ayudar a comprender la situación. Y también los padres, súper importante que lo escuchen, ya que entiendan la importancia de no sobreproteger y cómo esto va a afectar la intimidad y la sexualidad del hijo, y la importancia de no evadir este tema, por más que nos incomode, de hablarlo. O sea, los niños hablan con miradas, entonces afrontar estos temas con ellos, explicarles y no tenerles miedo, porque sí lo pueden llegar a comprender y sí se puede trabajar. Entonces, muy importante, muy chulísimo, y se los recomiendo a todos. Bueno, voy a hablar sobre el podcast número 137, denominado La vida laboral de los adultos con autismo, del programa Gatea, en el que intervienen Marina Jodrá, Marta Rodríguez y Raúl en los micrófonos. Se tratan temas como la inserción en el mundo laboral de las personas con TEA para alcanzar una independencia en su vida adulta, o el apoyo a estas personas dentro de este trastorno. Luego, otros aspectos que me parecen curiosos es que las personas con TEA, no tienen un buen lenguaje funcional, pero sin embargo son buenos a la hora de ordenar y categorizar alimentos en supermercados, por ejemplo. Y nos comenta Marina que a pesar de las dificultades que tienen a nivel social, pues esta faceta se les da bastante bien. Luego, otro aspecto que no me parece del todo bien, la verdad, es que se basan en el matching a la hora de seleccionar el trabajo con la persona con TEA y no hacen previamente un cuestionario o entrevista para valorar sus gustos o preferencias a la hora de escoger el trabajo. Y claro, si estas personas ya de por sí tienen dificultades a nivel social, que les impongan un trabajo que la mayoría no les va a gustar, pues les puede suponer una gran desmotivación a nivel laboral. Luego otro aspecto que me parece interesante es que a las personas con TEA
no les interesa el aspecto económico, sino la motivación que les supone realizar esa tarea o ese trabajo. Por ejemplo, Marina nos pone otro ejemplo de un chico que se llama Javi, que prefiere el ambiente laboral, el de su puesto de trabajo, a su vida personal o vida privada, porque es como que le supone una satisfacción muy grande, o que se sienten muy a gusto. Por eso es importante que se sientan cómodos a nivel laboral. También se habla sobre la sobreestimulación en personas con TEA. Tanto en el libro de la Junta de Andalucía como en el de Tortosa se habla acerca de la enseñanza estructurada, en la que organizan su entorno para que añadan significado a sus experiencias, como por ejemplo diferentes tipos de horario o sistemas de trabajo, ya que estas personas necesitan que sus horarios no sean fijos, necesitan moldearles a sus características al final. Y todo esto pues está bastante relacionado con el tema del acompañamiento, que es necesario a la hora de empezar un nuevo trabajo o tarea, pues para que se sientan más seguros y más cómodos. Pero claro, deben saber que dichos apoyos pues progresivamente van a ir desapareciendo, y porque tienen que ser más independientes, que les va a venir bien. Y todo esto es importante que lo vea un psicólogo, porque ayuda a entender las necesidades de los pacientes con TEA en su incorporación en el mundo laboral, sobre todo, y en la forma de relacionarse con el resto de la población y su entorno. Y luego también Marina habla sobre unos talleres ocupacionales para relacionarse a nivel social e interactuar con otros. Y este tipo de talleres pueden ayudar a mejorar psicomotricidad fina, rebajar la ansiedad, regulación emocional. Y al final de la sesión, pues muchos terapeutas mandan una serie de tareas o deberes, y pues estos talleres podrían ser una buena opción para mejorar sus relaciones sociales. Luego este podcast pues lo deberían escuchar gente del personal de recursos humanos y directivos de esta área de empresas de cualquier sector, porque al final esta asociación es la que se encarga de formar el personal de dichas empresas, y así adaptan el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con TEA. Luego también los padres con niños con TEA lo deberían ver, para que vean que hay más personas afectadas, no solo sus hijos, y que pueden salir adelante en su vida adulta y así tener una independencia económica y laboral, y que no es un riesgo exponer a su hijo a este tipo de experiencias, sino al contrario, que le puede incluso hacer crecer como persona. Y luego también a los políticos, porque al final el tema de las subvenciones a todas las asociaciones que ayudan a reintegrarse en el mundo laboral a las personas con TEA, pues al final necesitan más dinero para precisamente lo que he dicho antes, que estas personas puedan tener una elección y que no les impongan un trabajo fijo, que a lo mejor les puede generar pues más desmotivación. Y por último, considero que las personas con TEA pues tienen mucho que aportar a la sociedad dentro del mundo laboral, y necesitan de nuestro apoyo para poder integrarse en la sociedad y puedan llegar a ser unos trabajadores estupendos, y así realizar pues unas funciones y tareas con muchísima ilusión y desempeño. Y yo con esto concluyo una frase que ha dicho Raúl, que es un poco fea, pero es que realmente por desgracia lo piensan así algunos, que es como que de esta forma, o sea, a nivel social, a nivel laboral, puedan llegar a sentirse útiles. O sea, por eso lo remarco otra vez, que es muy importante que en el ámbito laboral se sientan cómodos. Hay que acompañarles para que se sientan seguros, con confianza, porque así pueden ser como mucho más felices, y ya te digo la frase que dice él, que es que se sientan útiles para la sociedad. Y con esto concluyo, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estés escuchando esto. Soy Marina Arce y en este audio
voy a hablar del podcast número 125 de Gatea, cuyo título es ¿Por qué es importante hablar de autismo y sexualidad? Los participantes de este fueron Marta Rodríguez, Raúl Alonso y Carlos de la Cruz, quienes abordaron temas como la importancia de iniciar la educación sexual desde temprana edad, los desafíos específicos que enfrentan las personas con TEA en este aspecto y cómo los padres y educadores pueden apoyar su desarrollo sexual de manera positiva. A mi parecer, una de las cosas más novedosas e interesantes de este vídeo fue la perspectiva de iniciar la educación sexual desde el nacimiento y adaptarla a medida que los niños con TEA crecen. Esto me ha parecido súper interesante, ya que siempre había pensado en la educación sexual como algo que se habla tan solo en la adolescencia, pero esto me ha hecho darme cuenta de que es muy importante hablarlo y abordarlo desde mucho antes. Esta discusión sobre la educación sexual en niños con TEA se relaciona mucho con lo visto y leído en clase. Por ejemplo, se mencionó cómo las dificultades de comunicación y la inflexibilidad mental pueden influir en la forma en que los niños con TEA aprenden sobre su sexualidad. Esto lo hemos comentado diversas veces en clase y también nos lo han contado en diversas charlas a las que hemos asistido. Por ejemplo, una de ellas, creo que fue en la de APASCOVI, nos contaron que muchas veces tienen que enseñar a sus pacientes cómo y dónde deben masturbarse mediante pictogramas. Esto es muy importante trabajarlo, ya que si no se pueden dar situaciones muy desagradables. Creo que cualquier psicólogo o futuro psicólogo, independientemente de su ámbito, debería escuchar este material porque proporciona información muy valiosa. Ayuda a comprender desafíos específicos que enfrentan estos niños en este aspecto y ofrecen estrategias para apoyar su desarrollo sexual de manera positiva. También recomendaría este podcast tanto a padres como a educadores y profesionales del campo de la salud, ya que ofrece orientación práctica para apoyar el desarrollo sexual de niños con TEA, lo cual es relevante para todas estas personas que trabajan con estos niños. Esto es imprescindible porque, como muchas veces hemos hablado en clase, muchos médicos, centros escolares, etcétera, a día de hoy siguen sin estar preparados y no saben tratar con estos niños. Por eso este tipo de vídeos son tan importantes. Y gracias a esta actividad he aprendido que la educación sexual debe comenzar desde mucho antes. Siempre nos pensamos que la sexualidad es algo que se debe tratar pues en la adolescencia o más tirando ya a la adultez, pero no, es muy importante comenzar a hablar de esto y tratarlo desde una edad muy temprana, especialmente en niños con TEA. Y bueno, todo esto, este podcast, vídeo, material, como lo que queráis llamar, me ha dado cuenta de la importancia de promover una visión inclusiva y respetuosa de la sexualidad en personas con diversidad funcional. Y nada, la verdad es que me ha encantado, he pasado un rato súper bueno viendo este vídeo, me ha parecido súper interesante y entretenido y nada, os recomiendo a todos verlo y estoy esperando a escuchar todos vuestros audios. Muchas gracias.
Buenos días, me llamo Marta Fernández y hoy me complace hablarles sobre un podcast de la empresa Gatea que ha captado mi atención. El podcast lleva por título Los hermanos de personas con TEA. ¿Qué sienten? ¿Cómo viven tener un hermano con TEA? Y corresponde al número 99 de su canal, disponible para su visualización completa en YouTube. Este episodio está conducido por Marta Rodríguez, creadora de la empresa Gatea, junto a Teresa Quirós. Ambas nos ofrecen una perspectiva única sobre cómo afecta a los hermanos el tener un familiar con trastorno del espectro autista, explorando tanto su desarrollo personal como las complejidades que enfrentan en su vida futura. Durante la conversación abordan temas de gran interés como la identidad, la culpabilidad y la responsabilidad, entre otros, los cuales tocan fibras muy sensibles y personales para ellas. La estructura del podcast es excepcional, comenzando con una reflexión sobre la naturaleza de las relaciones entre hermanos y cómo esta dinámica cambia cuando uno de ellos tiene necesidades especiales. A medida que profundizan en el tema central, las conductoras exploran los primeros sentimientos que los hermanos experimentan, desde celos y culpabilidad hasta desinterés. Además, destacan el desafío constante que supone el futuro de los hermanos, especialmente cuando los padres ya no estén presentes y recae en ellos la responsabilidad de cuidar a su familiar con TEA. Uno de los aspectos más impactantes del podcast es la revelación de que en la infancia las hermanas asumen el rol de cuidadoras, especialmente si el hermano con TEA es un varón. Esta dinámica ejerce una gran influencia en sus vidas y nos ofrece una visión novedosa sobre el impacto de la discapacidad en la familia. Personalmente, este podcast me ha permitido profundizar en un tema del que tenía pocos conocimientos. Aunque mi actual pareja tiene un hermano pequeño con TEA, nunca antes había tenido la oportunidad de conocerlo tan íntimamente. Es sorprendente cómo los hermanos, a medida que crecen, pueden desarrollar trastornos como la depresión o la ansiedad, a medida que se vuelven más conscientes de las necesidades de su familiar. Este fenómeno se explica por las difíciles experiencias de la infancia, marcadas por la comparación constante, la falta de preparación para el rol de cuidador y la sensación de soledad. Durante el transcurso de este último mes en el aula, hemos explorado exhaustivamente el tema del trastorno del espectro autista, tanto la asignatura de alteraciones en el lenguaje como la de alumnos con necesidades de apoyo educativo. Me resulta notable destacar que muchas de las ideas y conceptos discutidos en el podcast resonaron conmigo debido a una actividad previa que llevamos a cabo en el DOT con la colaboración de Gatea. Sin embargo, debo admitir que gran parte del contenido abordado en el podcast fue totalmente nuevo para mí, lo cual enriqueció significativamente mi comprensión sobre este tema tan relevante y complejo. En el apartado de la lectura obligatoria, en el PDF de Salgado 2017, hablando del trastorno espectro autista, hace un comentario sobre los hermanos de las personas con TEA. Habla sobre un hecho que me ha gustado conocer, que es que en las familias que tiene un hijo con TEA, 1 de cada 5 de los hermanos posteriores recibirá un diagnóstico similar. Y si tiene 2 o más hermanos con TEA, el riesgo de otro hermano con TEA se incrementa a 1 de cada 3. Le he encontrado una relación al ser un dato sobre el podcast que he escuchado. Sería un enriquecimiento para cualquier psicólogo sumergirse en este podcast, ya que le brindaría una perspectiva clara sobre la imperante necesidad de que los hermanos reciban apoyo terapéutico. No debemos limitar la atención únicamente a la persona con discapacidad, sino que también es fundamental dirigir nuestro cuidado hacia los hermanos, quienes con el tiempo enfrentan desafíos en su vida cotidiana y merecen ser escuchados y comprendidos. Un psicólogo que trabaja con hermanos de personas con trastorno de espectro autista puede proporcionar una variedad de aportes importantes para comprender y actuar en las prácticas profesionales, como el apoyo emocional. El psicólogo puede ofrecer un espacio seguro para que estos hermanos expresen sus sentimientos y preocupaciones y les brinde herramientas para manejar la ansiedad. Otro aporte sería el desarrollo de habilidades de afrontamiento. Aquí puede enseñarles habilidades de afrontamiento efectivas para manejar el estrés, la frustración y otros desafíos que puedan surgir en el contexto de tener un hermano con necesidades especiales. Recomendaría a mi pareja actual que escuche este podcast, especialmente considerando que su hermano se encuentra en el espectro autista. Creo sinceramente que encontraría un vínculo profundo con el contenido del vídeo. A menudo, mi pareja evita hablar sobre este tema, quizás porque siente que no lo comprende completamente y rara vez interactúa con su hermano menor. Creo firmemente que la audición de este podcast podría ampliar su comprensión sobre la discapacidad y motivarlo a establecer una conexión más significativa con su hermano.
posiblemente abordando cualquier sentimiento de rechazo que pueda existir. Además, al escuchar el podcast, mi pareja se daría cuenta de que tiene un papel fundamental en la vida de su hermano. Podría convertirse en un modelo a seguir y brindar un apoyo invaluable. Sería una oportunidad para mi pareja de compartir su conocimiento y experiencia, lo que podría tener un impacto positivo en la vida de su hermano. Finalmente, considero que ambos hermanos se necesitan mutuamente. Para el hermano menor, tener un hermano mayor como modelo y compañero de juegos es un regalo inestimable. Y por otro lado, para mi pareja, sería una oportunidad para valorar y aprender a ser más empático con aquellos que lo necesitan, fortaleciendo así su relación fraternal y su comprensión del mundo que los rodea. A través de esta actividad he cultivado una mayor empatía hacia todos los miembros de la familia. Me he dado cuenta de que la influencia de la discapacidad no se limita únicamente a los padres, sino que también afecta profundamente a los hermanos. Reconozco que a largo plazo serán ellos quienes desempeñen un papel crucial en el cuidado y apoyo de sus hermanos con necesidades especiales, experimentando la realidad de la discapacidad desde una edad temprana. He llegado a apreciar la admirable importancia de los hermanos en la vida de las personas con TEA. Es esencial reconocer que muchas personas se encuentran en esta situación y carecen de apoyo adecuado en la actualidad. Organizaciones como Tú También Cuentas están haciendo una labor vital al ofrecer ayuda y asistencia a aquellos hermanos que enfrentan desafíos diarios. Además, a través de este podcast percibo la urgente necesidad de sensibilizar no solo a los estudiantes de las escuelas sobre la discapacidad, sino también a todo el entorno social del hermano. Es fundamental que comprendan que las dinámicas familiares pueden ser diferentes y que es posible que enfrenten obstáculos adicionales. Creo firmemente que al aumentar la conciencia y comprensión podemos crear un entorno más inclusivo y solidario para todas las familias que enfrentan la realidad del TEA. Pues hasta aquí esta primera entrega de los alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria. Esperamos que os haya gustado y que vosotros también saquéis vuestras propias conclusiones. En el próximo programa escucharemos a nuevos alumnos. Queridos oyentes gateadores, espero que os hayamos informado, que os hayamos entretenido y os haya sido útil este programa. Recibido un saludo enorme. Os animamos a seguir gateando porque para caminar primero se tiene que gatear.